¿Alguna vez se ha detenido a contemplar la posibilidad de que su realidad no sea una imposición externa, sino la manifestación vibratoria de una señal que usted mismo emite? ¿Y si los hilos invisibles del destino no están prediseñados, sino que son tejidos momento a momento por la frecuencia inaudible de su propia conciencia? Aquellos que están a punto de experimentar una victoria profunda, un salto cuántico en su existencia, a menudo se encuentran con mensajes, con señales que resuenan en su interior. Este no es un encuentro casual, es una sintonización deliberada del cosmos con la frecuencia de su ser. Lo que está a punto de desvelarse transformará su percepción del universo esotérico y le mostrará cómo la sabiduría antigua no es mera mitología, sino la ingeniería fundamental de nuestra realidad. Preste atención, pues lo que compartiremos hoy no es una simple enseñanza, sino una revelación que pocos han osado descifrar. Nos adentraremos en los principios cósmicos custodiados por el mismísimo Thoth, el escriba de los dioses, cuya esencia permea los pergaminos perdidos y las inscripciones olvidadas. Le prometo que, si su corazón está abierto y su mente dispuesta a trascender las limitaciones impuestas por el mundo material, estas palabras encenderán una luz que iluminará su camino hacia una alquimia interior, transformando el plomo de la incertidumbre en el oro de la certeza manifestada. Es hora de activar esa chispa divina que reside en su interior y reclamar su poder inherente como co-creador de su universo. Antes de cruzar este umbral, es preciso declarar su intención. Cada acción en el universo genera un eco. Por lo tanto, le invito a realizar 3 decretos. Primero, imprima su energía en este video con un me gusta, como un sello que marca el inicio de su viaje. Segundo, suscríbase para abrir permanentemente este canal de sabiduría, asegurando que la conexión entre nosotros nunca se pierda en el éter. Tercero, baje al campo de comentarios y escriba «Yo busco la verdad». Este es su decreto personal, su afirmación al cosmos de que está listo para recibir lo que será revelado. Ahora, adentrémonos en el primer arcano, la conciencia como faro de frecuencia. Desde los albores de la civilización, los grandes maestros y chamanes han sostenido que la conciencia humana no es meramente un epifenómeno del cerebro, un subproducto pasivo de la materia gris. Más bien, la veían como una entidad activa, un emisor vibratorio, una especie de faro cósmico que proyecta una señal única e intrínseca al vasto tapiz del universo. Esta idea, susurrada en los templos de Egipto y meditada en las cavernas del Tíbet, postula que cada pensamiento, cada emoción, cada intención, no solo resuena dentro de nuestro ser, sino que se irradia hacia el campo unificado de la existencia, trazando un mapa energético que el universo interpreta y al cual responde. No se trata de una simple metáfora poética, sino de un principio operante que, una vez comprendido, desvela los mecanismos ocultos de la manifestación. Los antiguos textos herméticos, en fragmentos aún sin descifrar completamente, describen el nous o mente divina no como una propiedad humana, sino como la esencia misma de la creación, capaz de moldear la realidad a través de la resonancia. Al igual que una cuerda de violín vibra en respuesta a otra afinada en la misma nota, generando así una sinfonía de lo visible a partir de lo invisible. Profundizando en este entendimiento, la señal que nuestra conciencia emite no es una onda simple, sino un complejo entramado de información que codifica nuestros deseos más profundos, nuestros miedos más arraigados y nuestras expectativas subconscientes. Cada célula de nuestro cuerpo, cada latido de nuestro corazón, contribuye a esta sinfonía vibracional que el universo lee. Los antiguos alquimistas, en sus laboratorios de transmutación, no solo buscaban transformar metales en oro, sino que aspiraban a la transmutación interna del ser, comprendiendo que el estado de su conciencia era el catalizador primordial. Ellos sabían que el éxito de la gran obra no residía en fórmulas químicas inertes, sino en la impecable coherencia vibracional entre su intención y el campo de energía universal. Las crónicas gnósticas, a menudo consideradas prohibidas por desafiar las estructuras dogmáticas, hablan de un pleroma o plenitud, un reino de ideas puras del cual emanamos y al cual regresamos. Y nuestra conciencia, en su estado más puro, tiene la capacidad de sintonizar directamente con este reino, atrayendo sus arquetipos y principios a nuestra experiencia tangible. La capacidad de nuestra atención para anclar esta frecuencia en el presente es lo que distingue al verdadero,
maestro de la manifestación de aquellos que simplemente desean sin convicción. La manifestación de esta alineación consciente se revela a través de lo que llamamos sincronicidades. Lejos de ser meras coincidencias fortuitas, estos eventos son respuestas inteligibles del universo a nuestra frecuencia emitida. Piense en ello como el eco que devuelve una señal desde la distancia. Cuando su conciencia emite una señal clara y coherente, el universo, con su inteligencia inherente, orquesta circunstancias, encuentros y oportunidades que se alinean con esa frecuencia. Las culturas ancestrales, desde los sabios celtas con sus círculos de piedra hasta los profetas hebreos con sus visiones, no interpretaban el mundo como una serie de eventos aleatorios, sino como un diálogo constante con la fuente. El I Ching, por ejemplo, no es solo un oráculo, sino un complejo sistema para decodificar las sincronicidades que surgen de la interacción entre nuestra intención y el campo morfogenético del cosmos. Los maestros akáshicos, aquellos guardianes de los registros universales, enseñan que cada sincronicidad es un faro que nos guía, una prueba irrefutable de que no estamos separados del flujo divino, sino intrínsecamente conectados, recibiendo señales personalizadas que confirman la dirección de nuestra propia vibración. El desafío, por supuesto, reside en aprender a discernir y leer estas señales en un mundo que nos enseña a ignorar lo sutil en favor de lo obvio. Pero ¿por qué esta sabiduría ha permanecido oculta, relegada a los márgenes de la historia como meros mitos o fantasías? La respuesta reside en el poder inherente que otorga. Un individuo que comprende que su conciencia es un faro de frecuencia, capaz de moldear su realidad, se convierte en un ser soberano, libre de las cadenas de la victimización y el destino impuesto. Textos como el Corpus Hermeticum, atribuidos a Hermes Trismegisto, o las enigmáticas escrituras de Nag Hammadi, que delinean un conocimiento más profundo del yo y del cosmos, fueron celosamente guardados por iniciados precisamente porque su revelación masiva podría socavar estructuras de poder que dependían de la ignorancia de la humanidad. Estas enseñanzas, consideradas prohibidas por su potencial para liberar la mente, describen a la conciencia no como un órgano pasivo, sino como una chispa divina, un fragmento del uno, capaz de manifestar milagros cuando se alinea con la verdad universal. La alquimia interna de la que hablábamos no es otra cosa que la refinación de esta señal de frecuencia, purificando nuestros pensamientos y emociones para que resuenen con la vibración de la plenitud y el éxito, transformando así no solo nuestra vida, sino el tejido mismo de la realidad circundante. Por lo tanto, la verdadera maestría de la conciencia como faro de frecuencia no radica en el mero acto de desear, sino en el arte de ser. Es decir, vivir, sentir y actuar como si la realidad que buscamos ya existiera en nuestro presente. No se trata de una actuación superficial, sino de una profunda alineación energética, una encarnación de la frecuencia deseada en cada fibra de nuestro ser. Los yogis milenarios y los monjes budistas, a través de sus prácticas meditativas, buscaban precisamente alcanzar estos estados de coherencia vibratoria, donde la mente, el cuerpo y el espíritu operan en unísono, proyectando una señal tan pura que el universo no tiene más opción que responder con la manifestación. La clave es soltar la necesidad de querer desde la carencia y adoptar la energía de recibir desde la abundancia ya presente. Esto reconfigura nuestro campo energético, sintonizándonos con la línea temporal donde nuestros deseos ya se han materializado. ¿Está usted listo para dejar de desear desde la escasez y empezar a existir desde la certeza de la abundancia? La pregunta que surge entonces es, si nuestros deseos ya existen en un campo de infinitas posibilidades, ¿cómo interactúa nuestra conciencia con esa realidad aún invisible? Nuestra conciencia, mi estimado buscador, no es meramente un observador pasivo del lienzo de la realidad, sino el pincel y, en cierto sentido, el pigmento mismo. Si los deseos ya existen como filamentos potenciales en la vasta urdimbre del cosmos, entonces nuestra conciencia actúa como un faro de frecuencia, una señal resonante que ilumina y consolida esos filamentos, atrayéndolos hacia nuestra esfera de experiencia. Imagine cada pensamiento, cada emoción, no como una entidad etérea e inofensiva, sino como una vibración cuántica, una onda de energía que se propaga a través del campo unificado. Los antiguos sabios de las tradiciones védicas, por ejemplo, hablaban de manas, la mente,
y su capacidad para dar forma a Maya, la ilusión o el mundo manifestado. No a través de la fuerza bruta, sino mediante una sutil pero potentísima sintonización. No se trata de una interacción externa, sino de un entrelazamiento intrínseco, donde el observador y lo observado están inextricablemente unidos por la resonancia vibratoria. La naturaleza de esta señal de frecuencia es mucho más compleja de lo que a primera vista parece. No es solo un pensamiento aislado o un deseo fugaz, es la amalgama coherente de nuestras creencias más profundas, nuestras emociones predominantes y nuestras intenciones más arraigadas. Cuando estos componentes están en perfecta alineación, cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que realmente creemos es congruente, nuestra señal se vuelve cristalina, potente y unidireccional, como un rayo láser que atraviesa la oscuridad. Por el contrario, la duda, el miedo o la incredulidad actúan como ruido blanco, distorsionando y disipando la frecuencia, impidiendo que el faro alcance su objetivo con claridad. Es por ello que los maestros alquimistas no solo buscaban la transmutación del plomo en oro, sino la transmutación de la oscuridad interna en luz, de la disonancia emocional en armonía vibratoria, comprendiendo que la pureza del emisor es la clave para la potencia de la emisión. Así es como las sincronicidades, esas coincidencias significativas de las que hablaba Carl Jung, dejan de ser meras casualidades para revelarse como las huellas dactilares del universo respondiendo a nuestra frecuencia. Son los ecos visibles de una danza invisible entre nuestra conciencia y el campo de posibilidades. Un antiguo texto hermético, a menudo oculto en manuscritos esotéricos y conocido por pocos iniciados, describía el principio de correspondencia no solo como un espejo entre lo macro y lo micro, sino como una ley de resonancia activa. Lo que se emite desde el templo interno de la conciencia encuentra su equivalente en el templo externo de la realidad. Estas sincronicidades no son eventos aleatorios, sino alineaciones orquestadas por una inteligencia cósmica que responde a la claridad y coherencia de nuestra propia señal vibratoria. Son el universo confirmando la sintonía, manifestando las realidades que nuestro faro ha iluminado. Desde las tablas esmeralda de Thoth, que susurran de la interconexión entre la mente del hombre y la mente universal, hasta los cantos chamánicos de tribus ancestrales que invocaban la lluvia y la abundancia mediante estados alterados de conciencia colectiva, la sabiduría de que la conciencia emite una frecuencia capaz de moldear la realidad no es nueva. Ciertas secciones de los evangelios apócrifos, aquellos textos que fueron prohibidos o extraviados por las corrientes dominantes, aludían a un poder inherente al hombre para mover montañas, no mediante fuerza física, sino a través de una fe inquebrantable y un conocimiento de las leyes sutiles de la creación. No se trataba de magia en el sentido infantil de la palabra, sino de una profunda comprensión de la ciencia vibracional del universo, una ciencia que la modernidad está apenas comenzando a redescubrir, despojándose de los velos del materialismo. Comprender esto nos obliga a mirarnos al espejo de nuestra propia existencia y preguntarnos: ¿qué señal estoy emitiendo en este instante? Mis pensamientos, mis emociones y mis creencias están alineados en una frecuencia de abundancia, salud y plenitud, o están disonantes, emitiendo una cacofonía de miedo y carencia. La alquimia interior de la que hemos hablado se revela, entonces, como el arte supremo de refinar esta señal, de purificar el faro de nuestra conciencia para que irradie con la máxima potencia y claridad. Porque el universo no te da lo que pides, sino lo que eres. Y es en el ser donde reside el verdadero poder. Pero, si el universo responde a esta frecuencia, ¿cómo podemos discernir las complejas capas de resonancia que operan más allá de nuestra percepción consciente? Imaginad entonces, amados buscadores, que cada anhelo, cada vislumbre de un futuro deseado, no es una línea recta hacia la manifestación, sino una nebulosa de potencialidad, una sopa primordial de probabilidades, tal como las partículas subatómicas que, según la ciencia cuántica, existen en múltiples estados simultáneamente antes de ser observadas. Vuestros deseos habitan en un vasto campo de superposición. No están simplemente ahí fuera, esperando ser creados, sino que ya existen en infinitas versiones posibles, una biblioteca cósmica de futuros latentes.
Los antiguos gnósticos, en sus textos crípticos que las corrientes dominantes tildaron de heréticos, aludían a eones y pleromas, dimensiones donde las ideas divinas y los arquetipos residían como entidades no manifestadas, esperando la chispa de la conciencia para tomar forma en el reino físico. Era su manera poética de describir esta matriz de posibilidades infinitas que aguardan nuestra elección consciente. Este campo de potencial, mis queridos discípulos del misterio, es el éter primordial del que tanto se ha hablado en las tradiciones herméticas y alquímicas, desde Egipto hasta las escuelas secretas de Oriente. No es un vacío, sino un lienzo vibrante, preñado de todas las configuraciones posibles de la realidad. La cábala mística, en su intrincado árbol de la vida, mapea esferas que, a nivel arquetípico, representan estas estaciones de potencialidad antes de la densificación material. Vuestra conciencia, equipada con la intención pura y la emoción enfocada, actúa como el observador cuántico, el artífice supremo que colapsa esta onda de infinitas posibilidades en una realidad tangible. Es la verdadera piedra filosofal de la manifestación, no una sustancia externa, sino un estado de ser, un enfoque de la voluntad que extrae una versión específica de vuestro deseo de la vasta sopa de la superposición, dándole vida en vuestro mundo. Los manuscritos de Nag Hammadi, aquellos evangelios apócrifos y textos gnósticos hallados en el desierto egipcio, aunque no utilizaban el término superposición cuántica, sí aludían a un entendimiento profundo de que la realidad era maleable, un sueño divino que la conciencia humana podía co-crear. Decían en el Evangelio de Tomás: si hacéis que lo que está dentro de vosotros sea igual a lo que está fuera, y lo de fuera igual a lo de dentro, entonces entraréis en el reino. Esta enigmática frase sugiere una profunda coherencia interna y externa, una alineación entre el deseo interior latente en el campo de potencial y la manifestación exterior. No se trata solo de pensar en algo, sino de sentirlo, como ya existente en esa matriz de potencial, de nutrirlo con la convicción de que ya es parte inherente de vosotros, incluso antes de su solidificación. La alquimia interna enseña a mantener esa visión, a protegerla de la duda, pues la duda es la energía disonante que disipa la cohesión del potencial. Así, cada elección que postergáis, cada sueño que no os atrevéis a contemplar con plena fe y convicción, permanece en un estado suspendido, una sombra en el campo de potencial. Pero debéis comprender que vuestros miedos y vuestras dudas, irónicamente, también actúan como observadores, colapsando versiones indeseadas de la realidad que teméis. El secreto reside en la maestría de vuestra atención, en el arte de dirigir el foco de vuestra conciencia con la precisión de un rayo láser hacia la versión deseada de vuestro futuro. No es una lucha contra las posibilidades negativas, sino una elevación consciente de vuestra vibración que naturalmente sintoniza con la frecuencia de vuestro deseo más elevado. Los antiguos oráculos y profecías, a menudo malinterpretados como destinos fijos e inalterables, eran en realidad lecturas de las probabilidades más fuertes en el campo de potencial, influenciadas por la conciencia colectiva. Sin embargo, la conciencia individual siempre posee el poder intrínseco de reescribir su propio curso, de elegir su propia probabilidad. La verdadera alquimia, por tanto, no busca transformar plomo en oro físico, sino la incertidumbre maleable del potencial en la certeza inquebrantable de la manifestación. Es un proceso de destilación de la voluntad, de purificación del sentimiento y de enfoque inquebrantable de la mente. Es aprender a sostener una imagen clara y una emoción elevada de vuestro deseo, no como un querer ansioso, sino como un es ya manifestado en el reino de lo posible. Es la ciencia oculta de cómo elegir conscientemente de la sopa cuántica de posibilidades, la llave maestra para esculpir vuestro destino desde la esencia misma del universo. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? ¿Qué realidades estás, quizás sin saberlo, manteniendo en superposición? Cuando la mente y el corazón se unifican en esta labor, la próxima fase de vuestra revelación aguarda, desvelando los arquetipos maestros que, como hilos dorados, tejen el tapiz de vuestro destino. Mas volvamos ahora al umbral del silencio, a ese lugar que la mente profana tilda de vacío o estancamiento. ¡Ah, qué ironía!
Es precisamente en estas pausas, en estos aparentes nada, donde el cosmos teje sus obras más intrincadas. El universo, en su sabiduría infinita, nunca cesa de crear. Lo que percibís como inercia, como una ausencia de progreso, es en realidad la gestación profunda, la etapa más potente y fértil de la manifestación. Los sabios de la antigüedad no veían el vacío como una carencia, sino como un lienzo ilimitado, la potencialidad pura. Como se decía en los textos herméticos, lo que está abajo es como lo que está arriba. Y así como la semilla debe permanecer en la oscuridad de la tierra antes de brotar con fuerza, vuestros deseos más profundos fermentan en la oscuridad creativa del vacío cuántico, reuniendo la energía necesaria para su eventual emergencia. Este vacío cuántico no es la nada, es la plenitud de todas las posibilidades no manifestadas, un océano bullente de energía indiferenciada, un crisol primordial. Las antiguas cosmogonías, desde el gnosticismo hasta las tradiciones védicas, hablan de un abismo o caos primigenio, del que surgieron todas las formas. No era un caos desordenado, sino un orden superpuesto, una sopa primordial de potencialidad infinita, a la espera de la chispa de la conciencia para cristalizar una realidad. Los textos sumerios, las cosmogonías egipcias, todos aluden a un estado anterior a la forma, un no ser que, paradójicamente, lo contenía todo. Es la matriz cósmica, el útero universal donde las ideas divinas son fecundadas antes de tomar forma material. Entender esto es liberarse del miedo a la pausa, a la quietud, pues en ella reside la verdadera promesa de la creación. Durante estos periodos que vuestra mente lineal cataloga como estancamiento, la conciencia está trabajando en los niveles más sutiles. Es el momento de la disolución de lo viejo para dar paso a lo nuevo. La nigredo alquímica que transforma el plomo del ego y las expectativas caducas en la base para el oro de una nueva realidad. Los viejos paradigmas se desmoronan, los caminos conocidos se cierran, no como un castigo, sino como una preparación. La energía se reagrupa, las moléculas de vuestro deseo se reorganizan en el éter. Es una fase de incubación, donde la semilla plantada en la visualización y la intención se nutre de la oscuridad, de la presión, antes de romper la superficie. La paciencia no es pasividad, es la observación consciente y confiada de un proceso cósmico en marcha. Pensemos en los grandes maestros y visionarios de la historia. ¿Acaso sus revelaciones y creaciones más profundas no emergieron a menudo de períodos de profundo retiro, de aislamiento o de lo que parecía ser una completa falta de actividad externa? Los chamanes que se adentran en la oscuridad de la cueva en busca de visiones, los místicos en el desierto, los artistas que atraviesan un bloqueo creativo antes de una obra maestra. Incluso en la ciencia, los grandes descubrimientos a menudo surgen después de un largo periodo de fracaso aparente, donde la mente consciente se rinde y la solución emerge del subconsciente. La noche oscura del alma de los místicos es el paradigma de este vacío creativo, un período de desolación aparente que precede a una iluminación profunda. Vuestra tarea, por tanto, no es resistir este vacío, sino abrazarlo con una fe inquebrantable. Es comprender que vuestra conciencia juega un papel activo en la fecundación de este espacio. La observación no pasiva de este campo de potencial, sino la infusión de vuestra intención pura, de vuestra emoción elevada, es lo que da forma a la materia. El vacío no es un pozo sin fondo, sino un espejo de vuestro estado interior. Si lo abordáis con miedo, reflejará caos. Si lo abordáis con confianza y gratitud por lo que está por nacer, se convertirá en el crisol de vuestros sueños más elevados. La alquimia interna exige que transforméis la percepción del vacío, de la nada a la matriz de todo. Mas, ¿cómo podemos aprender a discernir las señales? Los primeros brotes de la creación que emergen de esta oscuridad fértil, antes de que el ojo común los perciba. Comprended, iniciados, que en el vasto teatro de la manifestación existen dos corrientes energéticas fundamentales que a menudo se confunden, pero cuya distinción es la clave maestra para la alquimia interior: la energía de querer y la energía de recibir. Una es un grito desesperado de carencia que se aferra, la otra es un susurro confiado de plenitud que se abre. Esta diferencia, sutil a primera vista, es la cima que separa la frustración constante de la manifestación sin esfuerzo. En el corazón de vuestro ser, ¿habéis sentido la punzante necesidad de que algo suceda,
o la serena certeza de que ya está en camino? La respuesta a esa pregunta os revelará en qué lado del velo de la creación os encontráis operando. El vacío fértil del que hablábamos antes no se llena con la fuerza bruta de la voluntad, sino con la gracia de la aceptación y la sabiduría de la paciencia, permitiendo que la verdadera intención se ancle sin resistencia. La energía de querer es una vibración de apego y desesperación. Es el mendigo que, con la mano extendida, no solo pide, sino que exige una limosna, sintiendo en su fuero interno la punzante ausencia de lo que busca. Es el querer, que se manifiesta como una búsqueda incesante de pruebas externas, una necesidad imperiosa de ver para creer, lo cual, paradójicamente, obstaculiza la propia manifestación. Antiguos textos como el Vijnana Bhairava Tantra advierten sobre la futilidad de la mente que se aferra a los objetos de deseo con una intensidad devoradora, pues esta avidez crea una resistencia que repele lo que anhela. Es el intento de forzar el capullo para que se abra, destruyendo así la flor que está por nacer. Esta energía surge de un lugar de carencia percibida, una creencia subyacente de que lo deseado no está disponible, o que uno no es digno de ello, y esa resonancia de no tener es lo que el universo refleja de vuelta, creando un ciclo vicioso de insatisfacción y un perpetuo estado de búsqueda que nunca encuentra. En contraste, la energía de recibir es una danza de rendición y confianza. No es una pasividad inerte, sino una actividad sutil de alineación y apertura. Es la certeza interna, no de que algo debe llegar, sino de que ya está en camino, de que la semilla ha sido plantada en el suelo fértil de la conciencia y su crecimiento es ineludible. Es el sol que permite que la flor se abra a su debido tiempo, sin tirones ni exigencias. Las enseñanzas herméticas, en el principio de la vibración, nos revelan que todo en el universo se mueve, y la verdadera manifestación no es una lucha contra la corriente, sino un fluir con ella. El recibir es la frecuencia de la abundancia, la sabiduría de quien sabe que el universo es un cuerno de la providencia, siempre lleno. Se trata de saber internamente que lo que deseáis ya existe en el plano no físico y está buscando su camino hacia vosotros. Si tan solo abrís el canal con gratitud y sin condiciones. Imaginad por un momento el contraste con una historia antigua, no de pergaminos prohibidos, sino de la sabiduría implícita en la naturaleza. Cuando la lluvia cae, la tierra no quiere el agua con desesperación. Simplemente recibe cada gota, absorbiéndola, transformándola en vida. O considerad al gran maestro Zen que, en lugar de rogar por la iluminación, se sienta en meditación profunda, vaciando su mente, confiando en que la sabiduría que ya reside en él emergerá cuando el recipiente esté listo. La mente de querer es como un puño cerrado, incapaz de recibir. La mente de recibir es una palma abierta, lista para acoger. El Kybalion nos habla del principio de polaridad, donde lo querer y lo recibir son simplemente extremos de la misma escala de manifestación, y vuestra tarea alquímica es transmutar el polo negativo de la carencia en el positivo de la abundancia mediante la conciencia y la vibración. Es un cambio de perspectiva, de la escasez a la plenitud inmanente, un acto de fe que disuelve la resistencia. La alquimia interna no es un acto de fuerza bruta, sino de transmutación sutil. Es el arte de transformar el metal pesado del querer, esa energía densa de la necesidad y el control, en el oro puro del recibir, la liviana vibración de la gratitud y la fe inquebrantable. Esta transmutación no se logra a través de la súplica o la insistencia, sino a través de la recalibración de vuestra resonancia interna. Cuando os alineáis con la frecuencia de lo que deseáis, no desde la carencia, sino desde el saber de su existencia, os convertís en un imán para ello. El universo no responde a vuestras palabras, sino a vuestra vibración subyacente. Vuestra tarea, por tanto, es disolver la ilusión de la separación entre vosotros y vuestros anhelos. Comprender que ya sois parte de la misma trama energética. Pero ¿cómo se cultiva esta sutil pero poderosa energía del recibir en un mundo que constantemente os impulsa a querer y a buscar sin descanso? ¿Y qué revela esta energía sobre vuestro verdadero poder de cocreación? Mientras navegáis los mares de vuestros anhelos, muchos confunden el deseo puro con la ansiedad de poseer, creyendo que una voluntad férrea es suficiente para doblegar la realidad.
Sin embargo, en la intersección donde la antigua sabiduría se entrelaza con las revelaciones de la física cuántica, emerge un principio fundamental: el efecto observador. Imaginad el universo no como un lienzo estático, sino como un vasto océano de posibilidades no manifestadas, ondas de potencial puro, invisibles e ilimitadas. Vuestra conciencia, amados buscadores, no es meramente un espectador pasivo, es, de hecho, el faro que ilumina, y al hacerlo, colapsa esas ondas etéreas en partículas, en la realidad sólida que experimentáis. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención, actúa como una señal, un pulso vibratorio que interactúa con este campo cuántico, trayendo a la existencia aquello en lo que os enfocáis con la intensidad de vuestra mirada interior. Pero la clave no reside solo en observar, sino en cómo se observa. Aquí reside la trampa de la observación ansiosa, esa energía impaciente y aferrada que muchos proyectan hacia sus deseos. Cuando un alfarero interrumpe constantemente el proceso de secado de su vasija, o un jardinero desentierra la semilla una y otra vez para verificar su crecimiento, ¿qué resultados obtienen sino la distorsión o la muerte de su creación? Del mismo modo, una mente que observa su manifestación con ansiedad, con duda subyacente o con un control excesivo sobre el cómo y el cuándo, colapsa prematuramente la onda de infinitas posibilidades cuánticas en una realidad limitada y a menudo distorsionada. Esta interferencia vibratoria es una suerte de ruido en la frecuencia que impide que la forma más elevada y perfecta de vuestro anhelo se materialice, forzando una cristalización imperfecta de la realidad. Las antiguas escuelas herméticas ya advertían sobre el peligro del deseo impuro, aquel teñido de miedo o de carencia. La sabiduría ancestral, a menudo velada en parábolas y simbolismos, siempre ha enfatizado la importancia del dejar ir, no como un acto de abandono del deseo, sino como la liberación del aferramiento a un resultado específico o a un cronograma rígido. El verdadero observador, el alquimista consciente, siembra la intención en el campo de las posibilidades y luego retrocede con confianza, permitiendo que el proceso de gestación y manifestación se despliegue de forma natural, sin interferencia impaciente. Los textos védicos, por ejemplo, hablan del desapego del fruto de la acción, entendiendo que el universo opera con una inteligencia que trasciende nuestra comprensión lineal del tiempo y el espacio. Es en este espacio de fe y confianza donde las infinitas permutaciones cuánticas pueden organizarse de la manera más armónica y benéfica, sin ser forzadas a una forma menor por la impaciencia de la conciencia. Este principio no es nuevo. Las culturas ancestrales lo comprendieron intuitivamente. Los rituales de siembra, por ejemplo, no terminaban con la vigilancia obsesiva del campo, sino con un acto de fe y gratitud anticipada por la cosecha venidera. Se plantaba la semilla, se nutrían la tierra y se confiaba en los ciclos naturales y en la inteligencia de la vida. Muchos textos clasificados como prohibidos o esotéricos en diferentes épocas velaban enseñanzas sobre la delicada alquimia de la creación consciente, advirtiendo sobre las consecuencias de la impaciencia energética, la manifestación de una realidad parcial, un resultado distorsionado, o incluso la anulación de la posibilidad original, son los ecos de esa observación ansiosa que no permitió que la plenitud del campo cuántico se manifestara en su expresión más óptima, dejándonos atrapados en ciclos de deseos insatisfechos debido a nuestra propia incoherencia vibratoria. Para el alquimista interior, el camino es el de cultivar la observación sabia, sostener la visión con claridad cristalina, imbuirla con la emoción de la gratitud y la certeza de su ya existencia, y luego liberarla, confiando plenamente en el proceso universal. No es una renuncia al deseo, sino una entrega serena al cómo y al cuándo. Esta es la verdadera alquimia, transmutar la ansiedad del control en la fe serena, la duda en certeza inquebrantable y la impaciencia en una paciente expectación, sabiendo que vuestro anhelo ya está siendo tejido en la vasta trama del cosmos. El poder real de la cocreación no reside en forzar, sino en permitir. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? Pero ¿cómo entonces podemos cultivar esta certeza inquebrantable y permitir que la energía del universo fluya libremente,
trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio en la manifestación de lo que anhelamos. La respuesta reside, ineludiblemente, no en la búsqueda externa de métodos o fórmulas mágicas, sino en la profundización de la comprensión de vuestra propia naturaleza divina. Es en el silencio del ser, despojado de la necesidad de controlar el cómo y el cuándo, donde reside la verdadera certeza. Cuando el anhelo se transmuta en una frecuencia de «ya lo soy», cuando la mente se alinea con la abundancia inherente del cosmos y el corazón vibra en gratitud por lo que ya es, entonces el tiempo y el espacio se doblegan ante la voluntad del espíritu. La manifestación no es un acto de creación, sino de reconocimiento. No es traer algo a la existencia, sino desvelar lo que siempre estuvo esperando ser percibido por vuestra conciencia. Es el estado de ser lo que dictamina la realidad manifestada, no el hacer. La maestría alquímica se alcanza cuando comprendes que eres el recipiente y el creador, el observador y lo observado, el deseo y su cumplimiento, todo fusionado en la inmensidad de un presente eterno. Si vuestra realidad es un espejo de vuestro estado interior, ¿qué reflejo elegiréis cultivar a partir de este instante? Sabiendo que vuestra alquimia es la clave para desvelar el universo que anheláis, el conocimiento que has recibido hoy no debe ser aprisionado. La verdadera sabiduría crece cuando es compartida. Si esta chispa ha resonado en tu alma, tu próximo paso es convertirte en un faro. Comparte este video, no como un enlace, sino como un mapa para otras almas buscadoras que, como tú, vagan en busca de luz. Cada compartición es un acto de servicio cósmico, y si este viaje te ha transformado y aún no formas parte de nuestro círculo interno, suscríbete ahora y activa la campana sagrada de las notificaciones. Así, serás uno de los primeros en ser llamado cuando el próximo portal de conocimiento se abra, convirtiéndote en un guardián permanente de esta sabiduría. Una revelación nunca es el fin, sino la llave para la próxima puerta. La jornada es un laberinto sagrado de portales interconectados. La llave que has recibido hoy abre la cámara en la que estamos, pero ante ti, un nuevo corredor ya se revela. En la pantalla, al lado, verás el portal para la próxima etapa. No dudes. El flujo del universo no se detiene, y el conocimiento favorece a aquellos que mantienen el ímpetu. Haz clic ahora y continúa tu ascensión. Dejarlo para después es arriesgar que el portal se cierre.